y que trata sobre el estado de cosas inconstitucional en el ámbito laboral público. Colegas, van a ustedes apreciar la importancia de esta clase porque como van las cosas en el Perú, no sería sorpresivo que algunos de ustedes tengan que presentar una demanda de amparo en la vía del proceso de amparo, pidiendo que se declare un determinado estado de cosas inconstitucional. Ya van a ver ustedes ejemplos concretos de cómo abogados y abogadas han presentado ese tipo de demanda y han tenido un importante éxito profesional. Porque se trata, colegas, que no solamente los jueces o los magistrados del Tribunal Constitucional velan por la vigencia de la Constitución en el Perú, sino también los abogados y abogadas a través de sus demandas de amparo, por cierto. Inclusive también en procesos en la vía ordinaria se puede alegar y se puede pedir, aunque esto es un poco más eh, arriesgado porque en el Poder Judicial no hay, diríamos, consenso respecto a que los jueces y las juezas del Poder Judicial declaren un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Como que solamente sería competente para poder hacer ese tipo de declaración el Tribunal Constitucional o las altas cortes, que bueno, hasta ahora ninguna sala de la Corte Suprema ha eh, dictado una sentencia casatoria declarando un estado de cosas inconstitucional. No hay todavía esa experiencia, pero sí, como vamos a ver a continuación, jueces de primera instancia, de segunda instancia, sí lo han hecho. Eh, Inclusive vamos a estudiar un caso en el cual el que habla como ponente tres casos, en tres casos presentados en la Corte de Junín, declaró el estado de cosas inconstitucional. Bien, entonces vamos a avanzar con con este sumario, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. La jurisprudencia internacional y nacional de sentencias estructurales. Ya le voy a explicar por qué se llaman sentencias estructurales. Es una nueva técnica procesal novedosa que deben ustedes conocer también. Control constitucional de las políticas públicas y estructuras del Estado. Miren cómo aquí vamos a estudiar que los jueces no solamente controlan la ley, que la ley sea conforme con la Constitución, que no sea inconstitucional o anticonstitucional, sino también las políticas públicas, inclusive las estructuras del Estado, que deben ser conformes con la Constitución, porque estamos hablando de que este es un Estado constitucional, democrático, social, de derecho. Así lo señala el artículo 42 de la Constitución. Sentencias estructurales y dialógicas. Vamos a estudiar ya en específico en esta cápita. Dialógica que viene de diálogo. ¿Cómo así los jueces colaboran con el diálogo social? También lo vamos a ver. Test de constitucionalidad de las políticas públicas. Ya el magistrado Saldaña ha muy bien desarrollado los componentes que debe tener este test de constitucionalidad de las políticas públicas, ¿no? La técnica procesal del estado de cosas inconstitucional. Luego, la aplicación de este estado de cosas inconstitucional y la represión de actos lesivos homogéneos erga omnes. También esta es una novedosa técnica procesal para cumplir con los fines o con los principios de economía y celeridad procesal al momento de resolver conflictos que de manera masiva ingresan al Poder Judicial.
Y aquí en específico vamos a tratar sobre la bonificación por preparación de clases y evaluación de los profesores docentes de la educación pública peruana por el tiempo que estuvo vigente la ley del profesorado. La ley 31.495, que es la ley que eh, estableció disposiciones adicionales para el tema de la bonificación por preparación de clases y evaluación. Y finalmente, conclusiones. Muy bien, colegas, vamos a desarrollar entonces el temario. Parece que mi laptop se ha congelado la imagen, no puedo avanzar, entonces voy a dejar de compartir pantalla para luego nuevamente volverlo a compartir. Un momento, por favor. Sí. Bien, ahora sí, entonces hemos visto ya el sumario, ahora pasamos a desarrollar cuáles son los antecedentes en el mundo de este control por parte del juez de comportamientos, actos, acciones inconstitucionales de las entidades públicas, inclusive privadas, con relación a los ciudadanos y el cuidado de sus derechos fundamentales. Miren, hemos encontrado el antecedente más remoto, data del año 1610, y sucedió en Inglaterra. Se trataba de un médico que había estudiado en una de las mejores universidades de ese entonces en Inglaterra, ¿no? Y Cambridge, y pidió su afiliación al Royal College of Physicians, que era el colegio médico de Inglaterra. Y para afiliarse tenías que pasar un examen. Y si no aprobabas ese examen, no te daban la colegiatura. Y si no tenías la colegiatura, no podías ejercer la medicina. Entonces, el médico Bonan dice, pues, oiga, yo ya estoy acreditado como médico por una de las mejores universidades de Inglaterra. Entonces, ¿cómo así ustedes me exigen ahora que yo les vuelva a que nuevamente me vuelvan a evaluar? Y esa fue la discusión, colegas. Pidió al juez que elimine ese requisito para afiliarse al colegio médico, por cuanto él ya tenía el título de médico, ya había logrado graduarse como médico por una de las mejores universidades de Inglaterra. Y el juez le dio la razón. Le dio la razón y le dijo, pues, como que ahora, ¿no? Uno va a Indecopi y denuncia barreras burocráticas en el acceso a los derechos de los consumidores. Eso sucedió, miren, en 1610. ¿Y esto qué nos enseña? Que los jueces protegen al ciudadano de comportamientos inconstitucionales, de actos inconstitucionales, que podemos muy bien intervenir una determinada estructura del Estado, porque este Royal College era una entidad creada por el Estado, ¿no? por la monarquía de Inglaterra de ese entonces. Entonces, fíjense que cómo los jueces pueden realizar ese tipo de intervención. Y claro que estamos hablando de un juez inglés que tiene un sistema distinto al europeo continental. El sistema de common law es que los jueces son los que van construyendo el derecho.
La mayoría de las reglas que tienen que acatar las autoridades como la población en Inglaterra, en Estados Unidos y todas sus excolonias, eh, tienen que regirse por los veredictos, por las sentencias, por las reglas que haya establecido los jueces, ¿no? Y por eso que cuando los estudiantes de Derecho de Estados Unidos tienen que estudiar la gran cantidad de casos que han habido en el país del norte para que esos casos se apliquen eh, en el futuro para casos nuevos, ¿no? Entonces, la jurisprudencia en el sistema del common law tiene mucho más peso, mucho más importancia. En cambio, en el sistema europeo continental es la ley. Tiene que estar en una ley para que ésta se aplique y se respete. Si no está en la ley, como que no podría defenderse un derecho, lo que se ha superado con esta nueva corriente neoconstitucional la configuración de un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Tenemos aquí la famosa sentencia también Marbury versus Madison, 1803, en la que se estableció el control, el judicial review, el control de las leyes por parte de los jueces, ¿no? Los jueces controlan si la ley es conforme con la Constitución. Si es contraria a la Constitución, entonces inaplican esa ley para el caso concreto y la expulsan del ordenamiento jurídico para el caso concreto. Caso Brown versus Consejo de Educación de Topeka, 1954. Esta sentencia es emblemática porque en el país del norte, Estados Unidos, había el principio de los negros y los blancos somos iguales, juntos, iguales pero separados. Ese era el lema. Iguales pero separados. Colegio de negros, colegios de blancos. Restaurantes de blancos y restaurantes de negros. Entonces, fíjense que esa segregación racial, eh, 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 la discriminación racial en Estados Unidos era pues muy fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, Brown versus Consejo de Educación de Topeka, se trataba pues de un padre de familia que tenía a sus hijos y lo matriculó a un colegio y el colegio le dijo, no, acá vaya a matricular al colegio de negros, este colegio de blancos, se ha equivocado usted, ¿no? Que camine más allá, allá hay un colegio de negros. Y planteó su demanda, ¿no? Y él decía, miren, este colegio está cerca a mi domicilio, en cambio el colegio de negros, mi hijo va a tener que tomar movilidad, yo voy a tener que gastar más para poder desplazarme hasta ese lugar. Razonable, pues, ¿no? Pero había esa estructura inconstitucional en el sistema educativo norteamericano. Y la Corte Suprema norteamericana corrigió esa estructura inconstitucional contraria a la Constitución, ordenando a los colegios de blancos que también admitan a los negros y de esa sentencia en adelante eh, eh, ya no hubo más segregación racial en los colegios. Inclusive, hasta recuerdan ustedes que un presidente norteamericano tuvo que ordenar al ejército que intervenga contra aquel colegio. Había un colegio que se resistía a esa orden y el ejército tuvo que intervenir para permitir que los estudiantes negros ingresen a estudiar. Bien, estos son los antecedentes, digamos, más emblemáticos, porque hay muchos más. Entonces, esta es la doctrina del Judicial Review, la fuerza normativa de la Constitución como paramount law, ¿no? La Constitución por encima de todas. Brilla en la cima de la pirámide normativa y que no solamente es un referente abstracto, sino de aplicación inmediata a la realidad concreta cuando se producen actos, acciones, se construyen estructuras o se emiten normas contrarias a la Constitución, a los principios y valores y derechos fundamentales que contiene la Constitución.
Y bueno, aquí en Latinoamérica, quien ha brillado y ya prácticamente ha sido el creador del estado de cosas inconstitucional como técnica procesal para resolver situaciones de injusticia, de alejamiento, de los grandes paradigmas que establecen toda Carta Magna, es la Corte Constitucional Colombiana, que ya desde el año 1998, en esta emblemática sentencia T-153/98, ECI, Estado de Cosas Inconstitucional, declaró un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento carcelario. Y miren, todas estas dos sentencias, que sería interesante que ustedes las lean, basta solamente copiar y pegar en el buscador y aparece. También la sentencia T-606 barra 98, que se preocupó por el derecho a la salud del interno. En las cárceles, colegas, como todos sabemos, pues se dice que es el infierno, ¿no? El infierno en la tierra, ¿no? Es difícil que haya el paraíso en la tierra, pero sí podemos los seres humanos construir el infierno en la tierra. Y ese infierno son las cárceles en el país. Y entonces interviene el tribunal, en la Corte Constitucional Colombiana, y si la Carta Magna pone como paradigma la filosofía resocialización, reintegración, ¿no? Recuperación reeducación del sentenciado, del que ha purgado una pena. ¿Por qué vamos, por el contrario, a convertir a las cárceles en escuelas del delito? En lugar de reformar, de recuperar aquel ángel caído, más bien lo hunde más en el infierno. Y cuando sale, si sale, va a ser pues un demonio más que esté causando daños por aquí y por allá con un comportamiento delincuencial. Y entonces esta jurisprudencia declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario penitenciario y ordenó que el Estado colombiano en un tiempo determinado construya más cárceles, fíjense. Pero ¿cómo así, doctor? Un juez, un tribunal, le va a decir al Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer. ¿Es que acaso eso no corresponde a un tema de política, de acuerdo a su programa político, de acuerdo al presupuesto? ¿Cómo así los jueces van a generar gasto en el presupuesto, ordenando que construyan más cárceles? Así es, colegas. Ese es, diríamos, la nueva visión, el nuevo rol de los jueces. Poco comprendido, poco desarrollado todavía en el Perú, pero ya hay, vamos a ver más adelante, eh, eh, pequeños pero grandes avances en esta materia, que es fundamental porque está de por medio, colegas, no cualquier cosa, pues, está de por medio derechos fundamentales, sin los cuales el ser humano no carecería de dignidad, mínima dignidad, que el Estado, de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, está obligado a proteger, a garantizar, a cuidar, a velar de la dignidad de la persona humana. Y luego tenemos la sentencia T-25/04, poblaciones desplazadas por la violencia. Colegas, como ustedes recordarán, pues uno de los países que ha tenido un conflicto armado interno es Colombia por mucho tiempo. Estamos hablando de 1945, ¿no? Había un candidato Gaitán ahí que lo mataron y a partir de ahí se desencadenó una guerrilla que ha estado pues más de medio siglo en guerra, ¿no? Y hasta ahora hay todavía un proceso de reconciliación nacional, de lograr una pacificación en Colombia que todavía está en proceso, ¿no? Felizmente que ya
los enfrentamientos armados no son como lo que sucedía antes, ya inclusive han eh, colgado las armas muchos movimientos guerrilleros en Colombia y que causaban pues que las poblaciones tengan que emigrar, pues y que acá la guerra estaba pero fuerte, toda esa población se retiraba y eso era, las poblaciones desplazadas por la violencia se iban a otro lugar y al irse al otro lugar, a otro departamento, eran maltratados, no eran atendidos, eran despreciados como acá cuando tenemos que soportar a a los venezolanos y lo despreciamos, etcétera. Igual también sucedía, pero con poblaciones internas en Colombia. Y la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, en este caso, dispuso que el Estado colombiano en varios ministerios tome medidas y le estableció las medidas. Oiga, hagan esto, porque si no hacen esto, vamos a aplicarles las sanciones que prevé pues nuestra legislación, como por ejemplo aquí en el Perú, se prevé una sanción bien drástica para los políticos de turno que no le hacen caso a una sentencia, la destitución, lo destituimos del cargo. Bien, entonces pasamos ahora a la jurisprudencia uruguaya. Miren que no solamente Colombia, también en Uruguay, del control de las políticas públicas. Y este es un caso bien sensible, colegas, que merece darle lectura para que ustedes puedan apreciar cómo esta jueza uruguaya se dio cuenta pues que había una problemática terrible por la pobreza en el Uruguay, que también nosotros lo hemos pasado. ¿Recuerdan ustedes esa época de miseria y de dificultades terribles de la economía peruana en la cual abundaban los pirañitas, ¿no? Las familias pobres no tenían para dar a comer a sus hijos y los hijos tenían que ir a la calle menores de edad a buscárselas y caían en las manos de la delincuencia, se dedicaban a robar, etcétera, inclusive a las drogas, etcétera, ¿no? Esa problemática también no tenía Uruguay muchos años atrás, ¿no? Pero que esta jueza tomó conocimiento de este hecho y dispuso y controló políticas públicas en el Uruguay. Miren lo que señala. Se amparará la pretensión deducida disponiendo que el Instituto Nacional del Adolescente, de los Niños y Adolescentes del Uruguay, en un plazo de 24 horas le da un plazo, inicie la adopción de medidas tendientes a la realización al 30 de noviembre de 2007 del anunciado estudio cualitativo-cuantitativo a efectos de determinar no solo la cantidad, sino también el perfil, según variables tenidas en cuenta, de niños y adolescentes en situación de calle o viviendo en la calle. O sea, tenían que hacer un estudio de toda esa problemática, dándoles una fecha, 30 de noviembre de 2007, para que se conozca pues con datos estadísticos, analíticos, ¿no? Toda esa problemática. Dos, la consideración caso por caso de las situaciones de niños y adolescentes en situación de calle o viviendo en la calle ya avistados. O sea, tienen que comenzar a estudiar la situación de cada uno de los menores que han sido ya mapeados, ¿no? En el estudio anterior que ordena la jueza. Tres, el abordaje inmediato de estos. O sea, que ya tome medidas este Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, tome medidas respecto a la problemática de cada uno de ellos y su derivación hacia los núcleos más adecuados para su protección, familia, centro de atención diurna y o nocturna, internación en dependencia de este Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, o las que sean supervisadas por este, a título de ejemplo y sin que ello implique enumeración taxativa, a efecto de evitar las consecuencias nocivas derivadas de las referidas situaciones en el plazo no superior a 90 días, fíjense. Obviamente que después también se establecen los apercibimientos. Oiga, pero doctor, ¿cómo así? ¿Desde cuándo acá un juez le da órdenes a una autoridad del sector ejecutivo, del poder ejecutivo? Sí, pues, mire, pero no es inclusive, no está referida a un caso concreto, ¿no? Acá Juan Pérez
presentó la demanda. No, a partir de la demanda de Juan Pérez, ¿no? La jueza estableció medidas generales, erga omnes. Ese es, pues, colegas, las sentencias estructurales, ¿no? Que atacan la estructura del problema. No solamente uno de los efectos de esa problemática que se expresa en un caso concreto que llega a conocimiento del juez a través de una demanda, con una petición concreta, ¿no? Y se satisface esa pretensión y se acaba el conflicto. No, aquí se ataca la fuente, al origen causal de lo que está generando varios casos judiciales o está produciendo la violación masiva de derechos fundamentales. Entonces, estas son las sentencias estructurales y que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso. En el Perú, en el 2001, el caso Cantoral Benítez. Miren, este señor fue capturado en la época del terrorismo. Recordarán ustedes que lamentablemente en nuestro país hubo pues una situación de violencia terrorista por parte de una organización innombrable, ¿no? Que trajo muchas desgracias a la población peruana, pero el Estado reaccionó también con mucha violencia y se cometieron injusticias, ¿no? Entre la década, los años 1980 hasta el año 94, 95. Y se trata de que este señor Cantoral Benítez está pues transitando y se presenta pues una redada de policías tratando de atrapar a terroristas que se habían escapado y lo capturan a él y lo meten a la cárcel y lo tienen pues meses, años ahí adentro y luego logra su liberación al demostrar que él no tiene nada que ver con esa organización terrorista y menos estaba pues simplemente como un transeúnte, ¿no? Un inocente que es capturado indebidamente. Y entonces este ciudadano peruano fue sometido a esa privación de la libertad por mucho tiempo cuando era joven. Cuando él sale ya, pues era un adulto y se queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú por esa arbitrariedad. Y miren lo que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Le dice al Estado peruano, mire, como usted le ha causado la imposibilidad de que este señor pueda estudiar en alguna universidad o un centro superior, ahora que está libre, ahora que se ha demostrado que él es inocente, entonces, como una manera de reparación, usted, Estado peruano, le ordena a la Corte, va a tener que darle educación superior, universitaria o superior, lo que él decida, en el mejor centro educativo de su país y a cuenta y costo del Estado peruano. Fíjense. ¿Mm? En caso de Barrios Altos versus Perú, también recordarán ustedes que en ese exceso de ejercicio de las armas por parte del Estado peruano, ¿no? Un comando paramilitar ingresa a una finca en Barrios Altos que eh, se está desarrollando una pollada y la información es equivocada. En lugar de atacar a otra finca, que se supone que estarían ahí los terroristas haciendo una pollada, van a otra pollada donde no eran ellos pues los que estaban comprometidos con esta organización criminal y se produce pues una muerte, ¿no? Entonces procesan para evitar que estos miembros del ejército peruano que habían intervenido sean procesados judicialmente. El gobernante de ese entonces no tiene mejor idea que el Congreso emite una ley de amnistía. O sea, amnistía a todos los que hayan participado en actos de violación del movimiento terrorista que haya significado comisión de delitos. Y ese tema, ese caso fue a la Corte y la Corte le dijo, oiga, esto es un delito de lesa humanidad, no cabe prescripción aquí. Y si ustedes leen la sentencia, colegas, ¿sabe lo que dice la Corte? Deja sin efecto
la ley de amnistía peruana. Miren, ¿ah? Una corte interamericana, que es la justicia supranacional, le dice al Estado peruano, tu ley es inválida, tu ley no tiene efectos jurídicos, ¿no? Y es ahí por eso que hay muchos que piden que nos desafiliemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nos reduce la soberanía, nos impone cosas. Entonces, ya es un tema pues político, pero lo cierto y real, colegas, que nosotros, mediante una convención, un convenio internacional, hemos aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto, sus sentencias son vinculantes para el Estado peruano y tiene que cumplirlas, ¿no? También aquí tenemos el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. Mire, si ustedes estudian la problemática de Haití con República Dominicana es terrible, ¿no? Haití es un país, y fíjense, fue uno de los primeros países en liberarse del el colonialismo. Ellos tenían, eran colonia francesa, 1808, por ahí inclusive. Eh, Antes inclusive de la independencia de Venezuela, de Colombia, mucho más antes, ellos lograron liberarse del yugo francés, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no lograron un desarrollo como país. Hasta ahora tienen serios problemas. Entonces, inclusive actualmente las bandas criminales pretenden, o sea, los delincuentes quieren tomar el poder político, ¿no? Ya terrible, ¿no? Una cosa ya eh, bastante dramática, lo que causaba de que haitianos se emigren a la República Dominicana, porque son en esa misma isla, ¿no? Que en la época de que fue descubierto por Colón se llamaba la Española, ¿no? La mitad es Haití y la otra mitad es República Dominicana, ¿no? Entonces, emigran hacia República Dominicana y estos haitianos son maltratados, son ninguneados, son devueltos nuevamente, etcétera. Es decir, hay una situación ya de decisiones de parte de las entidades del gobierno de la República Dominicana que afectan pues los derechos de la convención. Acuérdense ustedes que hay la libertad de libre tránsito, de buen trato, etcétera, de que por el hecho de que somos migrantes no significa que perdamos nuestros derechos fundamentales. Y es ahí donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene el Estado de la República Dominicana y le dice, oiga, usted tiene que hacer esto, 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 y tratar bien a los haitianos que ingresan a su territorio, ¿no? Entonces hace todo un desarrollo que muy bien califica para tipificarlas como sentencia estructural. Esto es que va a atacar la raíz del problema. Colegas, este tema lo conozco tanto que inclusive ha sido mi tesis y tuvo una buena calificación, modestia aparte, ¿no? En España la nota máxima es 10. Yo obtuve la nota 9, o sea, un 18, ¿no? Y es mi tesis para alcanzar el título de máster en Magistratura Contemporánea, la Justicia del siglo XXI de la Universidad de Jaén, en España. Y les he compartido, pueden ustedes, Henry le va a enviar para que ustedes lo puedan tener. Si quieren profundizar todo esta exposición, ahí lo van a tener, ¿ah? Muy bien, entonces pasamos a las sentencias pilotos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así como hemos hecho referencia de los logros que se tienen con sentencias estructurales el, en el sistema del common law, gracias a la peculiar, al rol
diríamos, de creador de derechos, del derecho y defensor del derecho que la propia justicia crea en el sistema en common law, a través de la jurisprudencia, el gran peso de la jurisprudencia, la gran respetabilidad de los jueces en el sistema de common law, es las experiencias que les he narrado en las diapositivas anteriores respecto a estos casos de interdictar la arbitrariedad en el racismo en Estados Unidos, en normas inconstitucionales con el caso Marbury versus Johnson, o también en el caso de 1610 de este médico que pretendían afectar su derecho de acceso al ejercicio de su profesión. También en Europa, en el sistema europeo continental, sí han habido también avances. Aquí tenemos las sentencias piloto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Miren, como ustedes saben, Polonia es un país que se desgajó de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando se produce la caída del muro de Berlín, ¿no? 1989, y sus países satélites comienzan a adoptar un rumbo independiente, autónomo, como es de Polonia, pero lamentablemente todo su sistema jurídico era bien atrasado y fueron recibidas por la Unión Europea y forman parte de la Unión Europea, como es Polonia, y están bajo la égida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inclusive en la Unión Europea hay dos grandes grupos de países. Los países góticos son los países súper desarrollados, los países del primer mundo, ¿no? Alemania, Francia, Italia, ¿no? Podemos inclusive hasta poner a España, pero tienen los países de las ex repúblicas socialistas soviéticas, que son los países pobres, los países más atrasados, con un derecho todavía en desarrollo, ¿no? Y ese es el caso de Polonia. ¿Qué sucedió en Polonia? Se emitió una ley en la que se establecía eh, límites para el alquiler de departamentos, de casas habitación. Y como ya estaban los polacos imbuidos, ¿no? de las ideas liberales de la Unión Europea, dijeron, pues oiga, eso es una intervención injusta por parte del Estado polaco a la actividad privada. Y comenzaron a plantear gran cantidad de lo que ahora llamamos aquí en el Perú acciones de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denunciando a Polonia de que estaba pues limitando sus derechos a la contratación y que no debía pues ponerle un límite al monto de los alquileres, sino que eso debe de regirse por la ley de la oferta y la demanda y de acuerdo a las normas, ¿no? que regulan la Unión Europea y los convenios internacionales, etcétera. Entonces, pero vinieron en gran cantidad. O sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se puso a pensar, mire, tenemos como 3.000 demandas y van a entrar 3.000 más y de repente 4.000 más, porque estamos hablando pues de todo un país polaco, ¿no? Polonia creo que tiene más de 50 millones de habitantes, ¿no? Imagínense la cantidad de propietarios que estaban protestando y querían liberarse de esa atadura que le ponía el Estado polaco de limitar los alquileres, ¿no? A un monto determinado. Entonces tuvieron esta feliz idea, crearon la técnica de la sentencia piloto. ¿Qué cosa es? Tengo acá 5.000 casos, todos parecidos, y hasta podríamos decir iguales. Entonces, lo que yo hago es, de ese conjunto, de esos 3.000 casos, agarro uno, sentencia piloto, resuelvo ese caso y toda esa sentencia piloto, con esa única sentencia piloto, resuelvo todos los demás en serie, 3.000 expedientes resueltos. En la parte resolutiva, los 3.000 expedientes que están
atrás de esta sentencia piloto, que son los mismos, el mismo caso, se resuelve igual, ¿no? No les alcanza la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ordena al Estado polaco que no puede ponerle un límite a los arriendos, a los alquileres de los propietarios, ¿no? Y que esto debe regirse por la ley de la oferta y la demanda. Punto. Resuelto los 6.000 casos, colegas, con una sola sentencia. ¿Ah? Esa es la técnica, ¿no? Igualmente también en el caso de Grecia versus Orbi, miren, se trataba de Orbi, ustedes saben, Grecia es es un país con bastantes atractivos turísticos, ¿no? Hay mucho turista que visita Grecia, sobre todo también las islas griegas son paradisiacas, ¿no? Inclusive hay restos eh, de la cultura griega, ¿no? De la época de Sócrates, de Aristóteles, ¿no? La cultura helénica, ¿no? De, de esa época. Entonces, un español se casa con una griega y va y abre un restaurante, ¿no? Y en una de esas islas turísticas. Y cuando va a pedir la licencia, la municipalidad de esa isla le dice, oiga, ¿sabe qué? A usted no le puedo otorgar la licencia porque acá la norma dice que solamente se entrega para aquellos que se dedican, que son nacionales griegos. Usted es español, no le doy. Entonces él planteó su demanda, se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le dijo, oiga, si se trata de que esto sea la Unión Europea y Grecia es parte de la Unión Europea, España también lo es, y el ciudadano español va a abrir su restaurante en Grecia y se le pone este tipo de barrera, pues esta norma pues va contra la convención ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Y ordena a ese municipio que le otorgue el permiso. Miren, ¿ah? Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite una decisión que va a modificar una estructura institucional del Estado griego, ¿no? Al tener que cambiar esa política de otorgamiento de licencia y sea mucho más liberal y permita que otros también tengan esa posibilidad de desarrollar actividad económica en su país, más aún si son miembros de la Unión Europea. Otro ejemplo de cómo se emiten sentencias estructurales para proteger derechos fundamentales y ataca la fuente del conflicto, ¿no? Y toma decisiones que van a afectar la política, están controlando la política pública de una determinada entidad del Estado. Aquí tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, ya venimos a nuestra tierra, a nuestro país, y aquí tenemos 17 casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional. Y lo que yo les decía, colegas, miren cómo ustedes como abogados y abogadas pueden muy bien aplicar esta técnica para resolver problemas que se pueda presentar en su comunidad, en su ciudad, con sus clientes. De repente puede ser que usted asesore a sindicatos o a una asociación asociación de residentes, de una organización, de un pueblo joven, de un asentamiento humano, ¿no? O de una asociación de comerciantes, y que hay una política pública de la municipalidad o del gobierno regional que afecta derechos fundamentales y violenta de manera masiva estos. Entonces, ustedes pueden accionar, claro, esto es por la vía del proceso constitucional, un amparo para lograr revertir esa situación y forzar, obligar a la autoridad pública que adopte una determinada política, una determinada acción. Y este es el caso. Antes, quisiera recordarles el caso de Hassan Camesa, que es del año 2004, que podría ser muy bien un antecedente a las sentencias estructurales que ya comienza a emitir el Tribunal Constitucional a partir del 2004, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, Hassan Camesa
era un enfermo de SIDA. Y cuando va al centro de salud a que lo traten, le dicen, miren señor, acá lo podemos tratar, pero no le podemos dar los medicamentos. Los medicamentos son muy costosos. Pero Hassan Camesa, una persona enferma de SIDA, no tiene pues dinero como en esa época, pues los retrovirales eran costosísimos, ¿no? Un retroviral te costaba 5.000 soles, así. No, te morías de SIDA si no tenías dinero. Entonces Hassan Camesa interpone una demanda y pide que el Ministerio de Salud le proporcione los medicamentos. Miren, ¿ah? Porque recuerden ustedes que anteriormente habían determinados derechos fundamentales, que se decía que estos derechos fundamentales programáticos no son de aplicación inmediata porque corresponden a una política pública y que eso es progresivo y que depende del presupuesto público, por tanto, no se le puede ordenar al Estado que otorgue al ciudadano determinado derecho fundamental porque eso no depende del Estado. Pero con esta sentencia del Tribunal Constitucional, y sería importante que lo lean colegas, señala que cuando está de por medio el derecho a la vida, como era el caso de este señor, ¿no? El Estado tiene que proporcionar pues los retrovirales, ¿no? Por más que se afecte más el presupuesto, pero está de por medio la vida, colegas. O sea, el Estado va a cruzarse de brazos de que se muera la gente, no. Entonces, el Tribunal Constitucional ordena al Ministerio de Salud que le proporcione a San Camesa y a todas las personas enfermas de SIDA los retrovirales, ¿no? Entonces, a partir de esta sentencia, que si bien es cierto, no declara expresamente el estado de cosas inconstitucional, pero sí es puede considerarse como la sentencia pionera en el control de las políticas públicas por parte de los jueces, en este caso de los jueces constitucionales. Y aquí viene la primera sentencia, eso sí, ya que declara el estado de cosas constitucional. Perdón, no es la primera sentencia, sino la última sentencia, la más reciente. Vamos a recapitular, colegas, estos 17 casos de la más reciente a la primera. La más reciente ha sido esta sentencia que el Tribunal Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva del derecho al agua potable, la falta de acceso a la red de agua y al sistema de alcantarillado, en especial respecto de sectores en situación de pobreza. La declaración alcanza también a la contaminación ambiental detectada y la subsecuente vulneración de otros derechos fundamentales tales como a la salud, la vida, el bienestar, la vivienda, entre otros como consecuencia de la falta de acopio y gestión de residuos sólidos y la falta de tratamiento de las aguas residuales. Esto en Iquitos, en Iquitos. Dos pueblos jóvenes en Iquito demandaron en la vía constitucional de amparo contra la municipalidad y le dice, oiga, señor juez, la municipalidad a la cual yo pertenezco no me da agua potable, no cuida el medio ambiente, no hace obras de alcantarillado para manejar los residuos eh, sólidos, etcétera. Entonces, fíjense, colegas, si ustedes ahí en Pucallpa, ¿no? Un abogado o abogada que está escuchando esta conferencia, ¿no? Ves pues que hay también falta de agua potable, no hay tratamiento de residuos sólidos, o no hay inversión en alcantarillado, porque el agua y el desagüe es importante, pues, colegas, para la salud de la población, ¿no? Si usted no tiene desagüe, ¿qué tiene que usar? Pues, el pozo séptico, botar las aguas servidas al costado de la casa, todo eso, pues, y ahora encima con el dengue peor todavía, ¿no? Entonces, miren cómo un abogado inteligente, ¿no? Plantea la demanda y logra este estado de cosas inconstitucional emitido por la sentencia en el expediente 33.383-2021, ¿no? Reciente esta sentencia del TC. El segundo, de lo más reciente a lo más antiguo, colega, el segundo. Tratamiento legislativo desigual en razón del sexo respecto a los requisitos para obtener la pensión de viudez.
Esto es el caso, colegas, que las leyes, pues, consejos machistas que se han emitido en el país, decían que la pensión de viudez favorece a la mujer, pero no se ponieron a pensar en el caso del viudo, ¿no? Entonces hay varias normas que no están, que hay un vacío normativo y al viudo no le daban el mismo tratamiento que la viuda, cuando todos sabemos pues que en función al principio de igualdad consagrado en el artículo 2.2 de la Constitución, debe haber igualdad de trato tanto para el viudo como para la viuda en materia pensionaria, y ese estado de cosas inconstitucional que declara el TC lo corrige ordenando a la ONP, a la Oficina de Normalización Profesional, que pida que otorgue la pensión de viudez para varones en las mismas condiciones que para las mujeres. Acá también el mismo problema que se presentó en Colombia, también lo tenemos en el Perú, y esta sentencia es respecto al hacinamiento de los penales y deficiencia de albergues en la calidad de su infraestructura, instalación sanitaria, salud y seguridad y servicios básicos a nivel nacional. El número 4, prohibición de doble percepción de ingresos para los pensionistas del Estado. Entonces, aquí con esta sentencia se declara un estado de cosas inconstitucional, ¿no? ¿Por qué no? Ya, yo tengo derecho a pensión, páguenme mi pensión, pues, pero ¿por qué me van a prohibir trabajar? Yo puedo trabajar y seguir percibiendo mi pensión porque ya la pensión ya lo gané. Este trabajo que estoy haciendo es un trabajo adicional, pues, ¿no? Que todavía en mi vejez todavía tengo fuerzas para trabajar, pero este trabajo no puede suspender la pensión. Puedo muy bien percibir hasta donde tenga las fuerzas un ingreso por un trabajo honrado, ¿no? Formal, y a la vez la pensión. Y ese problema resuelve esta sentencia del TC. 5. Ejercicio de las competencias por parte de la Oficina de Normalización Provisional. Este también es un caso pues interesante porque le dice, oye, a ONP, usted no puede estar pues apelando, interponiendo casaciones cuando usted sabe perfectamente que debe de cumplir con la ley y la ley ya ha sido interpretada por las altas cortes y por el Tribunal Constitucional. En ese aspecto declara el estado de cosas inconstitucional en el área de Procuraduría de la ONP y establece varias medidas, ¿no? Pero aún así, todavía, colegas, los procuradores de la ONP, de, las, de los ministerios, de los procurador municipal, procurador regional, siguen interponiendo las casaciones cuando las altas cortes ya han definido el conflicto, ya han establecido jurisprudencia pacífica, igualmente el Tribunal Constitucional, pero siguen con esa maldad, diríamos, ¿no? De dilatar los procesos, alargar los procesos, pese a que no tienen la razón. Derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas originarias. Miren, en este caso es interesante porque se trataba de una vendedora ambulante en Huaraz, en la ciudad de Huaraz. La vendedora ambulante era quechohablante. Entonces llegan los policías municipales, agarran como era ambulante, agarran sus cositas que estaba vendiendo, prum, al camión le quitan todas sus cosas y se lo llevan al depósito municipal. La pobre mujer, una mujer andina, con sus polleras, quechua hablante, va a la municipalidad y como solamente sabía hablar quechua, nadie le hace caso. Entonces la pobre, pues, imagínense, ¿no? Totalmente, pues, eh, ninguneada, negada en un país de sus ancestros, porque en realidad, colegas, este país le pertenece a los pueblos originarios, ¿no? Que vienen del Tahuantinsuyo y hay otros somos ya eh, eh, mestizos, ¿no? Ya la influencia española, etcétera. Pero ellos son los verdaderos pueblos, los primeros posesionarios de estas tierras, pero se les ningunea, igualmente también las poblaciones nativas de la selva, ¿no? También tienen ese problema. Entonces, el Tribunal Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional con relación a todos los municipios, porque todos los municipios no hay ningún procedimiento para atender a mujeres o a hombres quechohablantes
Y en la selva tampoco no hay atención en las municipalidades para los nativos que van a tocarle la puerta, van a hacer el trámite, que tienen lenguas originarias, de pueblos originarios que deben ser también atendidos en su idioma. O sea, y le obliga a la municipalidad a contratar a un intérprete, ¿no? Por ejemplo, que la municipalidad de Pucallpa, no sé qué pueblo originario mayoritario está cercano a la ciudad de Pucallpa, pero por ejemplo, en el caso de de la municipalidad de eh, La Merced, Chanchamayo La Merced, tenemos a los ayánicas, ¿no? Entonces, obligación de la municipalidad de Chanchamayo La Merced de tener un intérprete de la lengua ayánica. Entonces, de manera que va un ayánica, no habla español, o lo habla con tanta dificultad que no se le entiende, entonces llaman al intérprete para que pueda saber de qué cosa quiere, ¿no? Qué es lo que desea para satisfacer, porque es un ciudadano más en el Perú con todos los derechos fundamentales que le corresponden. Luego tenemos acá disponibilidad y accesibilidad a la educación de personas en extrema pobreza del ámbito rural. Ese también es un caso lamentable, colegas. Mira, se trata de dos señoritas, ¿ya? Que estudiaban en un colegio, pero por motivos, se puede decir, pues, de, de pobreza, ¿no? Y también de trabajo en el campo. Acuérdense, colegas, que las mujeres de temprana edad ayudan a sus padres en las faenas agrícolas, en los trabajos agrícolas. Entonces, lamentablemente, estas señoritas perdieron sus años por esa labor, y ya luego que, me imagino, su situación económica mejoró, entonces eh, pudieron ellas retornar a sus estudios. Pero como ya estaban mayorcitas, le dijeron, ¿sabes qué? Ella no puede estudiar en este colegio, porque este colegio no tiene nocturna. Por la edad que ustedes tienen, tienen que ir a estudiar al colegio de nocturna, que queda a 30 kilómetros del pueblito. Imagínense, colegas, ¿no? Le cerraron la posibilidad de recibir, de terminar su primaria, ¿no? Entonces, consiguieron un abogado, una abogada, ¿no? Con buen conocimiento plantea la demanda de amparo y dice, oiga, con- esta política pues es inconstitucional, está impidiendo el derecho a la educación de estas señoritas que no tienen nocturna, que tengan nocturna, pues que las eduquen ahí, ¿no? Entonces, ganaron, y el Tribunal Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional al Ministerio de Educación y dijo, y le ordenó que esa escuela reciba a las señoritas y les dé educación de acuerdo a sus necesidades educativas, de acuerdo a su nivel educativo, ¿no? Y si no hay nocturna, no importa, pues la profesora la seguirá avanzando y dándole la educación que ellas se merecen y que puedan obtener su certificado de estudio y concluir sus estudios primarios, ¿no? Ese fue el caso. Bien, colegas, vamos a darnos unos 5 minutos para estirar las piernas y retornamos a las 21:09. Acá tenemos el derecho de acceso a una educación universitaria de calidad. Esta sentencia del 2008 es la que es el antecedente jurisprudencial de la SUNEDU. Con esta sentencia se establece de que las universidades necesitaban mejorar su calidad educativa y que el gobierno debía, pues, crear una entidad que la supervise correctamente. Porque antes que, la entidad que tenía, a ver, un momentito, por favor, colegas, ¿ah?
Bien, me van a disculpar, colegas, pero era una llamada muy importante. Bien, continuamos entonces. El derecho de acceso a una educación universitaria de calidad. Esta es una sentencia del TC que declara el estado de cosas inconstitucionales del sistema universitario privado, porque recuerden ustedes estas universidades, pues, chauchillas, ¿no? Esas universidades de pacotilla, que en realidad lo que hacían era estafar a los alumnos, dar una educación de mala calidad y, en verdad, vendían los títulos universitarios. Entonces, para corregir ese estado de cosas inconstitucional, miren en el sector privado, ¿ah? Miren, no solamente interviene en lo que es en el sector público, sino también, en este caso, ya se interviene en el sector privado. Que claro que también se habla de las universidades públicas deficientes, de esas universidades públicas que dan pena, ¿no? Que una vergüenza, llenos de corrupción, profesores mal pagados, que por eso mismo que no tienen las competencias como para poder ser pues unos catedráticos o investigadores, ¿no? En su especialidad. En fin, este es del año 2008 y a partir de ahí comienza todo un proceso de reforma de la educación pública universitaria que culmina con la SUNEDU y que ahora lamentablemente hay un retroceso que ya será materia de análisis en otra oportunidad. Participación temeraria, esto ya lo hemos mencionado. Aplicación del principio de reserva de ley en materia tributaria también, ¿no? Cuida que la actividad tributaria del Estado no puede ser, pues, desarrollada mediante disposiciones que no tengan reserva de ley. Porque la tributación, colegas, no puede, un gobierno regional no puede crear un impuesto, un tributo, ¿no? Tiene que ser la ley la que establezca el impuesto, el tributo, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que esta sentencia declara estado de cosas inconstitucional en esa entidad pública que pretendió establecer o violentar el principio de reserva de ley en materia tributaria. Ejecución de resoluciones que declaran un derecho concedido en la ley del profesorado, ¿no? Este es el caso, colegas, de la bonificación por preparación de clases. Ya había una resolución que se le había otorgado a la profesora, y pese a que ya había una resolución con calidad de cosa decidida, no se le pagaba, ¿no? Entonces, aquí interviene el TC declarando estado de cosa inconstitucional en todos aquellos casos en los cuales, existiendo el acto administrativo que otorga el derecho de la BONES, no se cumple, ¿no? Y tienen que iniciar un proceso judicial para que se cumpla. Y finalmente, la primera sentencia del estado de cosas inconstitucional, recuerden que estamos del más reciente al más antiguo, es el acceso a información en el poder de la CNM, ¿no? Este es el caso de los jueces o juezas que no eran ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura, y ellos pedían que les entreguen documentación, el video de su entrevista personal, etcétera, y se lo negaban. Además que eran
no se les ratificaba porque, sin motivación, ¿no? Bastaba decir que, que, que no se les ratifica porque no han superado las pruebas que en su oportunidad se otorgaron y punto, nada más, ¿no? Cuando toda decisión de la administración, sobre todo cuando vulnera derechos fundamentales como el trabajo, en aquellos jueces y juezas que pasaban ratificación, el no ratificarlos perdían el empleo, por tanto merecían una motivación, saber las razones por las cuales estos magistrados fueron destituidos y también tener la información para cotejar, pues, para comprobar cuál sería la causal por la que uno es retirado de la magistratura, que me muestren mis pruebas, que me muestren el video de mi entrevista, y no querían entregárselo, ¿no? En un abuso. Pero se corrigió este estado de cosas inconstitucional con esta sentencia del TC. Aquí tenemos las sentencias de estado de cosas inconstitucional en el Poder Judicial del Perú, colegas. O sea, cuando si bien es el Tribunal Constitucional, son 17 casos que ha declarado el estado de cosas inconstitucional, pero el Poder Judicial comienza ya a utilizar esta técnica de control, estas sentencias estructurales de control de las políticas públicas y estructuras del Estado. Aquí tenemos la sentencia pionera en este tipo de declaraciones, fue en la Corte Superior de Justicia del Cusco, ¿no? Hay un juez superior, Murillo, que tuvo pues, le fue el ponente en este caso, y declaró un estado de cosas ilegal, ¿no? No dijo inconstitucional, pero ilegal. Pero lo ilegal también es inconstitucional, ¿no? Entonces, pero él decidió utilizar el término estado de cosas ilegal mediante la sentencia de vista del 2010, fíjense, sobre la bonificación por tiempo de servicios de la ley de profesorado, ¿no? Por eso ustedes que hay cuando la profesora cumple 25 años y el profesor cumple 30 años, tienen que darle tres remuneraciones, ¿no? Pero esas tres remuneraciones se lo daban colegas sobre la base de la remuneración total permanente cuando ellos exigían que sea sobre la base de la remuneración total. Igual que la BONES, igual que la bonificación por preparación de clases, que el error que comete, y vamos a explicar más adelante, la administración es calcularlo sobre la base de la remuneración total permanente, que es un concepto menor, de menor monto que la remuneración total o íntegra. Entonces le pagan una miseria, ¿no? Si lo hicieran con la remuneración total o íntegra, entonces ya incrementa, ¿no? El beneficio. Y por todos los años sale pues una cantidad importante, ¿no? Que están reclamando a los profesores durante su vigencia. Y luego también emitió una segunda sentencia declarando el estado de cosas ilegal en el beneficio, el derecho de la asignación de luto y sepelio, que son dos remuneraciones por luto y dos remuneraciones por sepelio, ¿no? Igualmente también, colegas, calculadas sobre la base de la remuneración total permanente, que es un concepto menor que la remuneración total o íntegra, por eso que piden reintegros por este beneficio. Y esto significaba, colegas, que ya con estas sentencias los casos futuros no deberían significar una nueva demanda, sino en estos mismos procesos todos esos entraban en ejecución de sentencia. Esa es la novedad, esa es la aplicación de la represión de actos lesivos homogéneos erga omnes, o sea, para el futuro, no solamente para el caso concreto, sino cualquier violación en el futuro que se dé con respecto a este beneficio que ya está protegido por esta sentencia que ha declarado el estado de cosas inconstitucional, en ejecución de sentencia, todas estas sentencias tienen que acumularse. O sea, un solo expediente y en ejecución de sentencia de un solo caso, pero con decisiones generales, y en un solo caso entrarán pues 20, 30, 40, 50, 3.000 casos, pero en ejecución de sentencia. Eso significa que se resuelve en solamente dos instancias, el auto de liquidación de pago, y si no está de acuerdo la administración, se eleva en consulta, perdón, en apelación, ¿no? Sin efecto diferido, ¿no? Inclusive, ¿no? Sin efecto suspensivo, y la sala resuelve, pero se sigue ejecutando, porque lo que quiere la administración, colegas,
es la orden judicial con autoridad de cosa juzgada que le obliga a pagar, ¿no? Y que le ordene que hagan el cronograma, que establezcan los pagos que tienen que hacer y ya, ¿no? Ya con eso el funcionario público se respalda porque también recuerden ustedes que el Ministerio de Economía y Finanzas puede iniciarle acciones contra aquellos funcionarios que no respetan sus directivas. Y una de sus directivas es que estos beneficios que les corresponde a los profesores, como otros beneficios de todos los sectores, se calculen con interpretaciones restrictivas, ¿no? O sea, para que reducir el presupuesto público en gasto de remuneraciones y beneficios sociales, cuando más bien deben de establecer las directivas conforme a la jurisprudencia de las altas cortes y el Tribunal Constitucional, que también son vinculantes para el Poder Ejecutivo, pero ese es el problema. Por eso que tenemos miles y miles de casos sobre estos temas. Ya les dije que el año pasado hemos resuelto más de 10.000 expedientes en la Corte Suprema, en la primera sala constitucional y social permanente. Si sumamos la tercera, que también conoce derecho laboral público y pensiones, tranquilamente 50.000 expedientes hemos resuelto. Imagínense. 50.000 personas que reclaman en el Perú. Y que llegan a la Corte Suprema, imagínense lo que se van quedando en instancias, ¿no? En primera instancia, en segunda instancia, porque no interpone la casación el procurador, o en fin, ¿no? Miles, miles, o se le pasó el plazo. Imagínense la cantidad de casos que hay, tranquilamente 1.000.000 de casos a nivel nacional. Jurisprudencia de Estado de Cosas Inconstitucionales en la Corte Superior de Justicia de Junín, el que habla el 2019, y en el 2020 emitió estas tres sentencias que han sido confirmadas por la Corte Suprema respecto al caso de la bonificación por preparación de clases y evaluación que le corresponde pues a los profesores, ¿no? Que se calcule sobre la base de la remuneración total permanente, remuneración total o íntegra, y no así con la remuneración total permanente, que es un concepto más reducido de base de cálculo, que le afecta este derecho. Y ahí aplicábamos también la técnica de la represión de actos lesivos homogéneos erga omnes, o sea, todos los casos en el futuro entraban en ejecución de sentencia en esos tres casos y ya no se abrían nuevos procesos, ¿no? No subían a la Corte Suprema porque todos se conocían en ejecución de sentencia y la doble instancia estaba garantizada para que el auto de pago solamente se apele a la Corte Superior o a la sala superior y ahí termine. Y siguiendo nuestro ejemplo, la Corte Superior de la Selva Central, una sala de ella, la segunda sala mixta de Chanchamayo, también emitió una sentencia igual a la nuestra, siguiendo nuestro modelo, interdictando la arbitrariedad de la administración respecto a la bonificación por operación de clases y evaluación. En la Corte Superior de Lima también tenemos el primer juzgado constitucional de Lima en el expediente del 2019 sobre la píldora del día siguiente, declaró un estado de cosas inconstitucional porque se prohibía que los establecimientos de salud público expidan la píldora del día siguiente. Y en cambio, el sector privado sí podía expedir esta píldora. O sea, usted iba a una clínica y lo compraba, pero usted iba al centro de salud, el centro de salud dice, no, no tenemos autorización para vender la píldora del día siguiente. O sea, una discriminación a la gente pobre, ¿no? Caramba. Eh, 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 la idea es que también se le otorguen los métodos anticonceptivos para controlar, pues, para que haya una paternidad responsable, ¿no? Entonces, esta píldora del día siguiente no solamente es útil cuando hay problemas de violación sexual, pero también para controlar la natalidad, pues, ¿no? De una familia que ya tiene 4 hijos, antes que mi mujer termine embarazándose, que tome su píldora al día siguiente porque se me pasó ponerme el preservativo, y entonces ahí ya por lo menos evito pues que tener un quinto hijo en un hogar pues en la cual está en la miseria, ¿no? Entonces eso es lo que este primer juzgado constitucional de Lima declaró ese estado de cosas inconstitucional y ordenó que los centros de salud expidan la píldora del día siguiente. El 11º Juzgado Constitucional, su especialidad de asuntos tributarios, también declaró ese estado de cosas inconstitucional respecto al plazo razonable del Tribunal Fiscal. Sucede, colegas, que usted va la SUNAT le emite una orden de pago
y usted ve que esa orden de pago de su tributo que dice que la deuda de usted a la SUNAT es excesivo, no está conforme a la ley, no está usted de acuerdo, interpone su reclamo, su apelación y se va al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal se demora 5 años en resolver. ¿No? Y los intereses legales siguen, y los intereses de la SUNAT no son intereses legales simples, ¿ah? Son intereses capitalizables y en tasas elevadas. Entonces, si usted debía 5.000 soles, al cabo de 5 años ya debía 100.000 soles por los intereses. Entonces, eso es lo que corrige esa estructura, esa parte del Estado, lo corrige esta sentencia y diciéndole, oiga, pero eh, el derecho a reclamar, pues no va a significar un castigo, que no deben correr los intereses legales tributarios por ese periodo en el cual ha habido una reclamación, siempre claro que tenga razón el contribuyente, ¿no? Luego tenemos control constitucional de las políticas públicas y estructura del Estado. Aquí quisiera desarrollar tres fundamentos por los cuales se justifica esta posibilidad de declarar un estado de cosas inconstitucional, de que los jueces y juezas puedan controlar las políticas públicas, inclusive las estructuras orgánicas y funcionales del Estado. Desde el principio de la separación de poderes, pero por supuesto, nadie dice que el juez asuma una función de miembro del Poder Ejecutivo o asume una función de legislador, ¿no? Sino que en esta separación de poderes, ¿no? Se trata que el Poder Judicial controle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Ese control no solamente es sobre la base de un caso concreto y respecto a una medida que ha emitido o a un acto, a una acción o una actuación que ha emitido la administración, ¿no? Respecto a la interdicción de la arbitrariedad que puede haber, que puede contener esa actuación, acto o decisión de la administración, sino también puede controlar la fuente del conflicto, lo que está generando vulneración masiva de derechos fundamentales. Entonces, eh, y va a atacar directamente al núcleo del problema. Justificación desde el principio de colaboración de poderes, pero por supuesto, colegas, miren, si ustedes leen, se van al artículo 42 de la Constitución, o artículo 43, perdón, de la Constitución, van a encontrar ahí que dice que la República del Perú es un Estado, ¿no? Constitucional, social, ¿no? Democrático, ¿no? Que se basa en el principio de separación de poderes. De ese principio se desprende el principio de colaboración de poderes, que también el Tribunal Constitucional ya lo ha establecido así. Inclusive el que habla tiene escrito un artículo, principio de colaboración de poderes, muy interesante. Si ustedes quieren desarrollar, conocer mucho más sobre este principio de colaboración de poderes, tipean en Google nomás, ahí en buscador, Ricardo Corrales, guión, principio de colaboración de poderes, aparece mi artículo. Entonces, eh, sucede pues que el Congreso no está corrigiendo legislativamente una normatividad que está violando derechos fundamentales. Miren, la propia normatividad puede causar y violar derechos fundamentales, porque es una normatividad ambigua, oscura, deficiente, pero como el Congreso no modifica esa normatividad que está causando estas lesiones, y hasta que lo haga, no podamos a seguir soportando la injusticia. Entonces, ahí es donde colabora el Poder Judicial para decirle al legislativo, mire, señor legislativo, yo no me estoy poniendo, no estoy supliendo al legislador, no es mi función legislar, pero para este caso, para estos casos que están eh, desarrollándose en estos momentos, y están violando derechos fundamentales, vamos a disponer ciertas reglas para que ya no suceda. Pero estas reglas que estamos disponiendo del Poder Judicial, colaborando con ustedes, porque ustedes no lo están haciendo y es obligación de ustedes más bien hacerlo, es transitorio. Es transitorio hasta que el Congreso emita la ley que corrija esa problemática. Esa es la justificación desde el principio de colaboración de poderes, por qué debe de utilizarse el control constitucional de las políticas públicas y estructura del Estado como nuevo rol de los jueces y las juezas en el Perú.
Justificación desde la realidad latinoamericana, y es evidente, pues, colega, que nuestros países latinoamericanos, y en particular nuestro país, Perú, está en un proceso todavía de desarrollo, las instituciones son débiles, nuestro sistema jurídico no es lo perfectamente deseable. Entonces, esa realidad, pues, de pobreza, de, de- de- de brechas económicas, sociales, grandes, ¿no? Nuestra situación de país multicultural, plurilingüe, ¿no? En la que hay varios pueblos originarios, pueblos de varias lenguas, ¿no? Todo eso hace que haya una realidad que merezca que el Poder Judicial tenga una función mucho más activa en garantizar y hacer efectivo los derechos fundamentales y la preservación de un Estado constitucional y social democrático de derecho. Las sentencias estructurales ideológicas, es interesante aquí conocer la definición, y esto lo da el propio Tribunal Constitucional, colegas, en este expediente 853-2015, y nos dice: las sentencias estructurales surgen en un contexto en el que las violaciones a los derechos fundamentales se dan de manera sistemática e institucionalizada por el aparato estatal. Entonces, el juez constitucional, siendo el legitimado para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, dicta o propone medidas para el diseño de políticas públicas que materialicen la tutela de los derechos fundamentales, las mismas que han de ser implementadas a través del tiempo por la autoridad competente. Fíjense, ¿ah?, cómo el juez y la jueza intervienen eh, al Ejecutivo o al Congreso ordenando, disponiendo determinadas medidas, ¿no? O proponiendo también. Entonces, colegas, toda sentencia, y esta es una propuesta nuestra, que toda sentencia, colegas, tradicionalmente contiene un juicio normativo, un juicio probatorio y un juicio de subsunción, ¿no? Un juicio normativo porque el juez al momento de emitir la sentencia tiene que fijar el derecho. Y al fijar el derecho tiene la teoría del caso del demandante y la teoría del caso del demandado. El demandante dice: señor juez, aplique la ley A. El demandado dice: no, la ley A no se aplica, señor juez, la ley B se aplica. Entonces el juez tiene que decidir, hacer un juicio normativo y decidir si se aplica la ley A o la ley B. Y al fijar el derecho, luego tiene que fijar los hechos. Y ese es el juicio probatorio. Tiene la parte demandante, pretende tal cosa, y los medios probatorios que sustentan su pretensión son un conjunto de documentos, ¿no? Por decir, por ejemplo. Y la parte demandada, al momento de que contesta la demanda, le dice: oiga, señor juez, este señor no tiene el derecho porque, de acuerdo a estos medios de prueba que estoy presentando, adjuntas a la contestación de la demanda, y con esto acredito que no tiene el derecho. Entonces el juez tiene que compulsar las pruebas, pues, ¿no? Acá la prueba del demandante, la prueba del demandada, a ver, valorarlos y llegar a la conclusión de que las pruebas de la parte demandada son las que en verdad acreditan la realidad, en cambio las del demandante no tienen relación con el caso concreto, por ejemplo, y se decanta por establecer determinados hechos, y luego realiza el juicio de subsunción. Esto es, si los hechos calzan en el derecho, entonces se desencadena la consecuencia jurídica y se le da la razón al demandante o no se le da. Por ejemplo, artículo 1969 del Código Civil, ¿qué dice? El que causa un daño a otro está obligado a indemnizar. Entonces, si yo pruebo que me han causado un daño, este daño que he probado calza en el supuesto fáctico de la norma contenida, de la regla contenida en el artículo 1969 del Código Civil, entonces el juicio de resolución opera y se desencadena la consecuencia jurídica, por tanto, fundada la demanda de indemnización. Por tanto, el victimario tiene que indemnizar a la víctima lucro cesante, daño emergente, daño moral, etc. Esta es la estructura tradicional
de una sentencia para un caso concreto. Pero cuando se trata de violación masiva de derechos fundamentales y este caso es consecuencia de una fuente de injusticias grave que afecta a una parte de la estructura del Estado o está causando una política pública o una normatividad que genera esta conflictividad, entonces el juez agrega un juicio más a su sentencia. Este es el juicio de prevención, ¿no? Prevenir, pues, ¿no? Prevenir que nuestra sociedad se caiga a pedazos, pues, ¿no? Cuidar que nuestra sociedad se mantenga unida, se mantenga firme en la obediencia, la observancia de los grandes principios y valores y derechos fundamentales que contiene nuestra Constitución. Entonces, esa es la labor de prevención del juez. Entonces, en esa labor de prevención tiene que no solamente resolver el caso concreto, sino ir un paso más allá. Esto es, mirar la fuente que causa ese daño, que causa esa violación para el caso concreto. Y luego ver el contexto de esa fuente, si está generando, causando violación masiva de derechos fundamentales, obviamente que ingresará a interdictar la arbitrariedad a través de la técnica procesal del estado de cosas inconstitucional y la represión de actos lesivos homogéneos erga omnes, o sea, para toda la sociedad, para todos aquellos que en el futuro sus derechos sean violentados como lo fue el demandante en ese caso, y que en ejecución de sentencia puede pedir la extensión que le alcance la sentencia para este caso concreto, también le alcance para los nuevos casos. No hay necesidad de transitar un nuevo proceso judicial. Entonces se presenta acá un activismo dialógico, de diálogo social. El juez no va a dialogar con las partes, ¿no? ¿No? Sino dialoga a través de las audiencias, a través de sus sentencias, de sus resoluciones. Por eso es que es importante aquí anotar que en ese diálogo social intervienen los informes de expertos, peritajes, amicus curiae, testigos, ¿no? Fijar objetivos, pautas y mínimos constitucionales de la política pública. O sea, si vas a hacer una declaración de estado de cosas inconstitucional, tienes que conocer ese estado de cosas. Y para conocer el estado de cosas, de repente es un tema educativo, merece pues llamar a expertos, ¿no? En esa materia para que te ilustren como juez si, cuál es la causa de la problemática, cómo se podría resolver etcétera. Inclusive el juez puede, convocándolos a la audiencia, realizar coordinaciones con las autoridades y líderes sociales para el diseño y formulación de políticas públicas, ¿no? Si la problemática lo va a generar el gobierno regional, yo los convoco al gobierno, al presidente, al gobernador regional, a su gerente de saneamiento, ¿no? Si se trata, por ejemplo, un problema de agua y desagüe, que está de por medio causando violación de derechos fundamentales al derecho al agua potable, por ejemplo, o a una vida saludable. Entonces, a ver, que se sienten ahí en la audiencia y me expliquen. Los estoy convocando como peritos, como expertos, ¿no? Y también este activismo judicial, en el buen sentido del término, puede también hacer un seguimiento y supervisión del cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Para ver que esa sentencia estructural se está cumpliendo de acuerdo a sus órdenes, ¿no? Entonces puede hacer un seguimiento, ¿no? En ejecución de sentencia. Inclusive la población puede participar en audiencias públicas para lograr pues la mejor eficacia de la medida adoptada. Aquí es interesante, colegas, traer a colación este test
de constitucionalidad de las políticas públicas que está contenido en el voto del doctor Eloy Espinosa Saldaña en la sentencia 5436-2014 HC. Miren lo que señala. Para hacer un test de constitucionalidad de las políticas públicas hay que analizar si esta política pública tiene un déficit de existencia. El déficit de existencia de una política pública hace referencia a si se ha obviado la formulación de un plan o política que enfrente determinado problema relativo al derecho fundamental que se alega afectado. También puede haber en la política pública un déficit de ejecución, porque puede ser muy bien la política pública, pero no se está ejecutando. Si no se han realizado o materializado efectivamente los planes adecuadamente formulados. El plan es correcto, pero no se ha materializado. Déficit de ejecución. Déficit de consideración suficiente. En caso se haya desatendido las dimensiones o principios relevantes del derecho invocado en la formulación o implementación de las políticas públicas pertinentes. Déficit de respeto suficiente, transgresión grave o manifiesta del derecho invocado. O sea, cuando la política pública afecta el derecho fundamental que la víctima pide protección ante el Poder Judicial. Déficit de violación manifiesta. En caso se haya establecido políticas claramente contrarias a los principios que rigen el derecho fundamental alegado, ¿no? También esto ya es una abierta contravención a la Constitución y a sus postulados fundamentales. Déficit de razonabilidad, como les decía, colegas, el principio de proporcionalidad y razonabilidad se extiende y atraviesa todas las instituciones jurídicas, inclusive a las decisiones del poder político en el diseño de las políticas públicas, tienen que ser razonables. Entonces, si hay un déficit en esa política pública o en esa estructura del Estado de razonabilidad, entonces vamos a analizar si se han adoptado las medidas claramente inconducentes, ¿no? Si hay medidas inconducentes, obviamente que carece después de razonabilidad determinada política pública. Déficit de protección básica o elemental con respecto a políticas insuficientes para el cumplimiento de determinados objetivos prioritarios del derecho en cuestión. Todos estos análisis tienen que realizarse, colegas, cuando el juez va a interdictar una determinada política pública o estructura del Estado, y que si usted es el que propone la demanda en ese sentido, tiene también que ayudar al juez a hacerle notar de estas deficiencias que hacen de que esta política pública o estructura del Estado esté causando violación masiva de los derechos fundamentales y que también a consecuencia de ello ha afectado el derecho de su patrocinado. Entonces tenemos este otro conjunto de test que tiene que ser sometido a la política pública. Déficit de participación política. Si se ha adoptado una política pública referida al derecho sin permitir la participación de la sociedad civil o de los directamente afectados por ella. Colegas, el Estado está obligado a hacer participar a la población para para determinado diseño o ejecución de políticas públicas. Entonces, si se ha adoptado una política pública referida al derecho sin permitir la participación de la sociedad civil o de los directamente afectados por ella, entonces esta política pública es deficiente en cuanto a su convalidación constitucional. Déficit de transparencia, si no existe información pública actual y accesible sobre las políticas públicas y su ejecución. Déficit de control, si no se han establecido o implementado debidamente formas de supervisión o mecanismos de rendición de cuentas respecto a las políticas implementadas. O sea, la autoridad tiene que rendir cuentas a la población respecto a políticas que le afectan.
y también formas de supervisión. Tiene que haber supervisión y control de sus políticas públicas. Déficit de evaluación de impacto, si se ha procedido sin establecer líneas o de base o indicadores con enfoque de derechos que permitan evaluar los impactos de la política pública en el goce efectivo del derecho analizado. Claro, ¿no? La administración, el poder político, el gobernador, el alcalde toman decisiones, aplican políticas, pero tienen que estudiar su impacto, pues, ¿no? Un impacto ambiental, un impacto social, un impacto en los derechos ya adquiridos de determinado grupo social que va a ser afectado. Es decir, tiene pues que hacerse esta evaluación. Si no lo hay, hay un déficit. Por tanto, también hay un nivel de arbitrariedad que debe ser interdictado por el juez, la jueza, a través de una sentencia de declaración de estado de cosas inconstitucional o sentencia estructural. Acá un ejemplo de lo que acabamos de decir, doctor, colegas, es esta sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de los penales, que me gustaría que ustedes vean cómo el Tribunal Constitucional, no obstante que es un tercero imparcial en la resolución de los conflictos, interviene al Poder Ejecutivo para interdictar la arbitrariedad, la injusticia, el estado de cosas inconstitucional, la violación masiva de derechos fundamentales, la afrenta a la Constitución. Miren lo que ordena en esta sentencia, en el caso de los penales, del hacinamiento, de toda esta problemática, ¿no? Declarar que las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario en el Perú exige el trabajo conjunto y coordinado del Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general. Miren lo que ordena. 5. Exhortar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que elabore un nuevo Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2021-2025, con características de política de Estado, que deberá elaborarse en un plazo no mayor de 3 meses desde la fecha de publicación de la presente sentencia e incluir de manera prioritaria las medidas referidas en el fundamento 107 de la presente sentencia. Le da un plazo y le da una orden, miren, al Ministerio de Justicia, que no es parte en este proceso, pero le ordena. 6. Teniendo en cuenta que actualmente el sistema penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario han sido declarados en emergencia, se debe exhortar al Ministerio de Justicia que evalúe, en un plazo no mayor de 3 meses de la fecha de publicación de la presente sentencia, ampliar, modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para superar progresivamente dicho estado de cosas inconstitucional, así como evaluar la decisión de reestructurar integralmente el INPE, a fin de redimensionar el tratamiento penitenciario con fines de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Esa es la finalidad, colegas, de la pena: reeducar, rehabilitar, reincorporar al penado a la sociedad. Esa es la filosofía de la Constitución, que con cárceles hacinadas, convertidas en un infierno, en escuela del delito, no, pues más bien más bien va a ser un redelincuente, ¿no? No un reeducado, sino un redelincuente, y eso no se puede permitir. Bien, colegas, así hay muchas otras medidas que se disponen en esta sentencia que ya no voy a dar lectura para avanzar a otras diapositivas porque ya nos falta solamente 10 minutos. Entonces aquí tenemos la definición del estado de cosas inconstitucional. El estado de cosas inconstitucional es la declaración general de interdicción de la arbitrariedad y abuso de poder manifestados en políticas públicas, prácticas y estructuras institucionales o sistémicas contrarias a la Constitución que realizan el Tribunal Constitucional o los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en sede ordinaria o constitucional como técnica procesal resolutiva pretoriana al comprobar que las autoridades y funcionarios de una o varias agencias estatales cometen tales acciones violentando de modo masivo, generalizado y sistemático derechos fundamentales y legales a los ciudadanos, ¿no? O sea, cometen tales acciones, también u omisiones, porque también hay estado de cosas inconstitucional por omisión.
Entonces, la otra característica es violentando de modo masivo, generalizado y sistemático derechos fundamentales y legales a los ciudadanos o poblaciones vulnerables, lo que se agrava si el estado de cosas inconstitucional ocurre en franco desacato de los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional y las altas cortes, al recurrir a interpretaciones espurias de textos normativos. ¿Mm? Las cosas están claras en las altas cortes, pero el Ejecutivo sigue con interpretaciones indebidas de la norma, ¿no? Para violar, para negar, para ningunear derechos fundamentales. Eso no está bien, pues. Acá el ex tribuno Eloy Espinosa Saldaña, en este voto, también ensaya una definición. Dice, sobre el estado de cosas inconstitucional. Considero que la denominación estado de cosas inconstitucional, conforme ha venido siendo usada, debe quedar reservada como un instrumento para, en base a ello, luego o en ese mismo momento, concretar o hacer operativas las sentencias de carácter estructural al respecto. Y como bien se sabe, las sentencias estructurales se encuentran orientadas a revertir situaciones de injusticia contrarias a derechos y bienes constitucionales, las cuales se han tornado generalizadas o sistemáticas, por lo que es necesario dictar o proponer medidas orgánicas orientadas a revertir dicha situación. ¿Mm? Finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La declaración del estado de cosas inconstitucional tiene por finalidad, en primer lugar, pegar un campanazo de alarma en la sociedad por una crisis de gobernanza, una crisis en la sociedad, vacío de poder o ausencia del Estado, a fin de evitar que continúe la desprotección, el caos o el atropello generalizado de derechos y la situación de violencia institucional desatada por culpa de ciertas autoridades y sus políticas o prácticas espurias que se ponen al margen de la Constitución y la ley e incumplen con acatar los precedentes jurisdiccionales vinculantes de las altas cortes, pese a que alcanzan a los poderes públicos, siendo el caso que los funcionarios responsables de tal estado de cosas inconstitucional asumen responsabilidad por infracción a su deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación, consagrado en el artículo 38 de la Constitución. Y en segundo lugar, el estado de cosas inconstitucional tiene por finalidad corregir, reparar y superar el status quo inconstitucional. Esto tomado de esta sentencia del TC. Hay clases, ¿ah? Clases de inconstitucionalidad. La primera de ellas es la declaración de estado de cosas inconstitucional para casos complejos y la situación de hecho inconstitucional para casos simples. Los casos complejos, cuando las estructuras injustas son prolongadas en el tiempo, la vulneración de varios derechos fundamentales son complejos, todo un sistema funcional público comprometido, multiplicidad de agencias públicas multinivel afectadas, gran cantidad de damnificados, alcance nacional, más de una política pública intervenida. En esos casos se justifica y se clasifica como declaración de estado de cosas inconstitucional. En cambio, la situación de hecho inconstitucional son para los casos simples, para los casos en los cuales se produce un hecho de violación inconstitucional, pero es para un caso concreto, ¿no? O para pocos casos. No está la problemática generalizada, sino se reduce a un universo pequeño. Por eso que no merece declarar el estado de cosas inconstitucional, sino solamente situación de hecho inconstitucional, para un caso simple. Por ejemplo, ese es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional 003-2013, la falta del Congreso de no regular la negociación colectiva en el régimen laboral público. Miren, durante mucho tiempo, colegas, el régimen laboral público no ha tenido una ley especial, ¿no? De regulación de la negociación colectiva y los convenios colectivos en el sector público. Siempre tenía que recurrirse a la ley de relaciones colectivas del sector privado, no se aplicaba extensivamente. Pero esa falta puede muy bien tipificar como caso simple porque está reducido
a un espacio concreto, ¿no?, de la negociación colectiva en el régimen laboral público. No es nacional, no es generalizado. Requisitos. Acá la Corte Constitucional Colombiana establece cuáles son los requisitos para declarar el estado de cosas inconstitucional. Se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas. Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial. Esta es la sobrecarga del Poder Judicial por la violación masiva de derechos fundamentales. Y ahí ya se colapsar inclusive los- las leyes procesales que no han previsto ese desembalse de, de juicios y de casos, ¿no?, que abarrotan los anaqueles de los juzgados. Cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales, jurídicos, organizacionales, presupuestales. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos, ¿no? Pese a que ya hay sentencias del TC, pese a que ya hay eh, eh, sentencias de las altas cortes, se siguen violentando derechos. Bien, acá yo quisiera pasar rápidamente a acciones correctivas, ¿no? La idea es, colegas, que se utilice el estado de cosas constitucional para resolver un conjunto de casos y los casos futuros que se vengan con una sola sentencia. Que en ejecución de sentencias se resuelva toda esa problemática. Aquí se desarrolla esa técnica procesal. Se establecen también sus alcances y límites, porque tampoco los jueces no podemos extralimitarnos, ¿no? Y luego acá, en la misma Constitucional Colombiana también señala que los jueces tienen ciertos límites en estos casos, no se puede utilizar discriminadamente. Acá hay un conjunto de alcances que también sería interesante que lo revisen, ¿no, colegas? Y estos son los límites, ¿no? Suplir o superponerse en las funciones de otras autoridades. En determinados casos solo cabe exhortar a la autoridad por su alto grado de autonomía. Por ejemplo, el juez no puede obligar al legislador que expida determinada ley, ¿no? Se le exhorta que el legislador emita una ley, ¿no? Entonces, el juez no puede hacer propuestas técnicas o el contenido de la política, lo que sí puede es ordenar que se elabore la política por los competentes para hacerlo, pero el juez no le puede dictar cómo va a ser la política concreta. Y así, colegas, hay límites, ¿no?, en este ejercicio. Y este es el caso de la bonificación por operación de clases, el artículo 48 del 24029, que es el caso en concreto que hemos resuelto en ese estado de cosas inconstitucional. Y acá se hace el análisis respecto al derecho que se tiene. Lo que sucede, colegas, que la problemática se presenta cuando se pide este decreto supremo 05191 PCM del año 91, que dice que la bonificación se establece mediante la remuneración total permanente. Pero este decreto supremo 05191 PCM no puede contradecir la ley del profesorado que dice remuneración total o íntegra, pues, ¿no? Pero en el gobierno de Fujimori se dictó esa limitación y eso es lo que causó pues una gran cantidad de juicios, colegas, sobre la Bonés, ¿no? Y acá la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo señala, ¿no? No, un decreto supremo no puede contravenir una ley, menos la Constitución en cuanto a derechos fundamentales como la remuneración. Acá la Corte Suprema también lo define. Igualmente también, colegas, tenemos acá en la jurisprudencia del Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Que debe otorgarse, pues, en base a la remuneración total. El mismo Tribunal de Servicio Civil tiene esta tesis concordante y conforme a la tesis del TC de las altas cortes, pero siguen violando ese derecho. Inaceptable, colegas. Entonces acá está la declaración de estado de cosas inconstitucional respecto a la modificación por operación de clases durante su vigencia. Y cabe recordar a colegas que en el último acuerdo plenario, número 01-2023, publicado en el peruano el 11 de enero de 2024, se estableció por unanimidad las reglas interpretativas siguientes. Acuerdo número 1, el auxiliar de educación
le corresponde el pago de la bonificación por preparación de clases. De acuerdo 2, el profesor en actividad percibe la bonificación por preparación de clases sobre la base de la remuneración total o íntegra hasta el 25 de noviembre de 2012, porque ya después entró a regir una nueva estructura remunerativa con la ley de reforma magisterial. Y el acuerdo 3, cuando el demandante es docente cesado bajo la ley 24029, acredita la percepción de la bonificación especial, se le otorgará el reintegro de forma continua y siempre cuando lo haya adquirido antes de la reforma magisterial. Si el pensionista de la 2530, el cesante de la 2530, el pensionista, cesó antes de la ley de reforma magisterial, esa bonificación ingresa, ¿no?, a su cálculo de su pensión, ¿no? Siempre que no supere, por cierto, el tope que se estableció en la reforma de 2004 de hasta dos UITs. Casualmente yo voy a dar una conferencia el día viernes, una conferencia virtual el día viernes sobre este acuerdo plenario y los invito a participar. Le he pasado a Henry el afiche para que pueda compartirlo con ustedes y tenga bien acompañarme el viernes a las 5 de la tarde. Bueno, inclusive acá, en este caso, durante el gobierno de Castillo, se emitió la ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de, y aquí lo subrayo, sin la exigencia de sentencia y menos de calidad de cosa juzgada, publicado el 16 de junio del 2022, colegas. Esto ya es un tema obligado y sacramentado, pero aún así sigue la conflictividad, los procuradores no se desisten de su recurso de casación, menos de su apelación, y siguen dilatando los casos. Conclusiones, y con esto termino, colegas, asistimos a un nuevo rol del juez con el control de las políticas públicas y estructura del Estado. La declaración de estado de cosas inconstitucional justifica la utilización de medidas judiciales de interdicción de la arbitrariedad. La represión de actos lesivos homogéneos es una de las técnicas procesales para mitigar el estado de cosas inconstitucional y la gran cantidad de demandas judiciales, optimizando los principios de economía y celeridad procesal. Esta técnica procesal es posible aplicar para el caso de abundantes demandas reclamando la bonificación por presión de clases con base en la remuneración total, así como para otros derechos laborales y pensionales. Muchas gracias, colega, por su atención. Si no hay una preguntas al respecto. Muy bien, si no hay preguntas, entonces damos por concluido nuestra participación en este diplomado, colega. Espero que les haya servido de utilidad y hasta otra oportunidad. Buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias, doctor Ricardo. Damos por culminada la sesión y el diploma de hoy. Buenas noches con todos nuevamente. Gracias.